Estamos deseando que ya todo vuelva a la normalidad, ¿verdad? ¿Cuántos, no, hermanos? Que es una situación tan tremenda, pero gracias a Dios hoy estamos aquí. Y hermano, qué lindo es que nosotros dispongamos en nuestro corazón, hermanos, como cristianos, como seguidores de Cristo, el venir y buscar su rostro. Fíjese, triste sería, hermano, que no haya, hermano Rey, que qué triste sería que no haya el deseo, ¿verdad? Pero gracias a Dios en nosotros está el deseo. Quizá mucha gente hoy estará feliz, ¿verdad? Pero gracias a Dios aquí en el alto y eterno Dios no creo que hayan así, ¿verdad? Que, ay, qué bueno que no hay cultos y el pastor ya se le ocurrió con la pastora y los demás hermanos venir. No, espero que no haya gente así, ¿verdad? Porque entonces, hermanos, se enseña de que no hay vida del Espíritu Santo en esa gente. Porque todo aquel hermano que desea estar en la casa del Señor enseña, hermano, y hacer la voluntad de Dios enseña que tiene vida del Espíritu Santo. Pero el que no, hermanos, es porque todavía está muerto en los delitos, amén, hermanos, en los pecados. Pero cuando uno ha venido y ha recibido la vida de Cristo y ha recibido la llenura del Espíritu Santo, eso mismo a uno lo hace, hermanos, desear estar en la casa del Señor. Por eso el salmista decía, es mejor estar un día en tus atrios, dice, que 1000 fuera de ellos. Amén. Porque el estar en la casa del Señor, hermanos, ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. El día de hoy, hermanos, quiero hablar acerca de 4 pilares, amén, en la vida cristiana. Es muy importante, hermanos, que nosotros establezcamos esto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y ahí, mire, está esa imagen, esa foto donde hay un constructor, ¿verdad? Fundiendo unas columnas. Usted y yo sabemos que las columnas son vitales en cualquier construcción, hermano. Son muy necesarias las columnas, las vigas. Es muy necesario, hermano, que el cimiento, gracias hija, Dios te bendiga. Es muy necesario, hermanos, que el cimiento de cualquier construcción esté bien puesto, porque qué triste sería, hermano, que se gaste mucho dinero en una gran casa y la construcción débil. Eso sería, la verdad, un fracaso, porque no se está haciendo debido y no se está haciendo con el fin y el propósito de que esa casa dure, sea duradera. En mi país, hermanos, habían muchas casas de adobe. Ahorita ya esas casas ya son una reliquia, ya son parte, hermano, de algo histórico, ¿verdad? Hay lugares en mi país donde está prohibido que boten unas casas coloniales que hay ahí, pero esas casas fueron hechas con adobe. Entonces cuando se empieza a descascarar las paredes, hermano, de tanto repello que le han hecho, se mira el barro, porque el adobe eso es, ¿verdad? Las casas eran de barro. Y fíjese que hoy día vemos unas construcciones, hermano, tremendas, porque han puesto buen cimiento. Entonces fíjese que cuando pensaba yo en esto, hermano, acerca de estos pilares, y son 4 de los cuales yo quiero platicar con usted hoy, para que nosotros vengamos, hermano, y tengamos en nuestro corazón ese anhelo y ese deseo, hermano, de establecer ello en nuestro corazón. Y el número 1, hermanos, mire una introducción que traigo. La vida cristiana no se basa en el esfuerzo humano. La vida del cristiano, hermanos, no se basa, bendito el nombre de Jesús, en el esfuerzo humano. La vida del evangelio, hermano, la vida de Cristo se basa en que usted y yo tenemos que venir, hermanos, y poner nuestra dependencia del Dios Todopoderoso. Esa debe de ser nuestra dependencia del Dios Todopoderoso. Porque si nosotros tenemos ese objetivo, que Dios sea, hermanos, glorificándose en cada uno, fíjense que
es preciso de que nosotros, hermano, todo lo que hemos logrado hacer no ha sido por causa de nuestras fuerzas. Sí ha habido en cada uno, hermano, una disposición, ha habido un deseo. Pero fíjese que a base de esa disposición y ese deseo, hermanos, a quien a veces no le han dado ganas de decir, llega a su casa cansado del trabajo, un día ajetreado, hermano, un día fuerte, un día pesado, llega el cansancio, llega usted a su casa, mira ese sillón donde usted a veces le echa sus dormiditas y como que le dice, vení, vení. Y dice usted, no, es que yo hoy voy a ir a la casa del Señor. Pero de repente, la debilidad humana que tenemos, dice, va pues un ratito, unos 5 minutos. Que esos 5 minutos, hermanos, han habido personas que me han dicho, pastor, solo fue un ratito y cuando yo sentí eran las 8:30, ya no quise ir al culto. Entonces, si vamos a lo que es la fuerza humana, hermano, únicamente usted y yo hemos logrado estar donde estamos por el Espíritu Santo de Dios. Porque la vida cristiana se basa a base del poder. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, no se muevan de aquí hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Van a recibir poder. Van a recibir. Entonces fíjense, mi amado hermano, de que no es a base de la fuerza humana, sino en las realidades espirituales que Dios ha establecido. Fíjese. Entonces, en estas realidades espirituales que Dios ha, hermano, establecido en nuestras vidas, y esto, hermano, viene a ser la fortaleza en nosotros. Y esto mismo viene a hacer que nuestra fe crezca, que nuestra fe, mi amado hermano, esté fuerte en Él. Aparte de eso, esto mismo viene y nos limpia la conciencia, amén, hermanos, y nos dan el poder, fíjese, diario para asegurar nuestro futuro en Cristo. Es que, hermano, nosotros sin Cristo no somos nada. Entonces, el primer pilar, hermanos, en el cual quiero hablarles, es fundamental y es parte de la doctrina que Dios ha establecido a nosotros como iglesia. Y la número 1, hermano, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Esta es nuestra fuente, hermano, de autoridad, la Biblia. Por eso nosotros tenemos que aprender, mis amados hermanos, a aferrarnos a ella, a la palabra de Dios. En ella, hermano, nosotros encontramos ejemplos de hombres. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, llegó Satanás, ¿verdad? Y le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está. Y es que mire, ese escrito está. Si nosotros nos aferramos a ese escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces, ¿qué vemos en el ejemplo de Jesús? Él usó la palabra para atacar al enemigo. Fue la palabra, iglesia. Entonces, fíjese, mi amado hermano, ¿por qué? Porque ahí es donde usted y yo hallamos la base donde se apoya nuestra fe. Es en la palabra. Ahorita las hermanas están leyendo, hermano, Esther. Y miren, hermanos, Esther, fíjese que hay una cualidad en Esther, que usted ahí no va a hallar la palabra Dios o Jehová en ningún versículo. Si no le había prestado atención a eso, ahí no va a hallar nada. Pero fíjense, hermanos, que hay algo que resalta, es la fe. La fe, hermanos. Mire, incluso ahí vemos nosotros el mover del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí nosotros lo vemos claramente. ¿La fe en qué? Fíjense que esta mujer, esta sierva de Dios, Esther, iban a destruir a los judíos. A todos los quería matar Amán, Edward. Los quería matar a todos.
Pero fíjense que obra la fe, donde ella viene y dice, hagamos ayuno. Hagamos ayuno porque yo no puedo entrar delante del rey sin que él lo autorice. Entonces ese ayuno fue con el propósito, hermano, hermana, de hallar gracia delante del rey. Ahora cuando nosotros venimos como iglesia, hermano, estamos hallando gracia nosotros delante del rey. ¿Te está extendiendo él el cetro a ti porque le llamas la atención? Porque estás haciendo algo que está trayendo su mirada hacia ti, porque eso fue lo que hizo Esther. Entonces, nosotros en ella vemos esa obra de fe. Cómo Dios obró. Mardoqueo le dijo, mira, si no lo haces tú, va a haber otra que lo va a hacer. Dios va a levantar a otro. Tú no te preocupes. Cuando le dijo eso, esta mujer se preocupó y dijo, ok, vamos a hacerlo. Vamos a ayunar 3 días. Y al tercer día yo voy a entrar. Y pídanle a Dios que yo halle gracia delante del rey. Y así mismo fue. Esther entra, mi amado hermano. ¿Y qué vemos? El rey le dice, ¿qué quieres? Ay, esta mujer le digo, yo quiero hacerte un exquisito platillo gourmet de clase alta, clase para reyes. Y eso, hermano, vemos nosotros la fe. Entonces, fíjense, hermanos, que el origen divino, hermano, de la palabra, no es un producto de voluntad humana. Usted y yo sabemos, hermano, que en la historia hay hombres sabios, Sócrates, Plutón, tantos hombres que hoy día, hermano, muchos se aferran y se dejan llevar a lo que ellos dijeron. Pero fíjese que hubo uno de estos hermanos, dijo, si yo tuviera la oportunidad de volver a vivir, yo agarraría la Biblia para leerla nuevamente, de pasta a pasta. Porque antes de morir encontró que en la palabra, en la Biblia, estaba la verdad absoluta de Dios. ¿Lo entendió? Entonces fíjense que el origen de la palabra, hermano, es un origen divino. El origen de la Biblia, mi amado hermano, no es un producto humano, sino que hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros tenemos la Biblia, hermano, yo no sé cómo usted trata su Biblia. Yo no sé si, hermano, tiene usted una Biblia donde usted es la que dice, esta es la que leo, tendrá otra Biblia donde dice, esta es la que tiene referencias, estudios, de aquí yo vengo, saco comentarios, saco conclusiones, para que mi entendimiento sea lleno. Pero algo que nosotros tenemos que saber es de que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, vayamos a dónde está esa base bíblica. Está en 2 de Timoteo, capítulo 3. Y su versículo 16. Pero vayamos primero a 2 de Pedro 1:19 al 21. 2 de Pedro 1:19. Oiga lo que dice. Mire cómo dice la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética. Es que esta es palabra profética. Usted aquí, cada vez que abrimos la Biblia, profetizamos lo que alguien profetizó. Lo que alguien dijo a través del Espíritu Santo. Entonces dice, tenemos también la palabra profética. Oiga, ¿y qué dice? Y más segura. Entonces, a la cual hacéis bien en estar atentos. Oiga lo que sigue diciendo. Como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Entonces la Biblia es una lámpara. Es una antorcha. ¿Qué dice Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando habla de ese lucero salga en vuestros corazones, está hablando del Señor. Está hablando, hermano, de la gloria de Dios. El versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
Entonces, porque nunca la profecía fue traído, oiga lo que dice, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando una persona, fíjate hermano David, una persona se pone a leer la Biblia y no tiene la guianza del Espíritu Santo, esa persona resulta confundida. Porque esta palabra no es escrita inspirada por hombres. Esta palabra solamente el que tiene el Espíritu Santo le va a entender. Va a recibir revelación. Va a recibir guianza. Va a recibir interpretación. Porque el versículo 20, mire lo que dice. Es que hermano, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, cuando habla de privado, el Señor no está diciendo solo aquellos hombres la van a entender. Hoy hay revelación de la palabra, hermanos. Entonces, eso no es privado, eso es para todo aquel que quiere tener la llenura del Espíritu Santo. Y cuando abre la Biblia, la antorcha, la lámpara, la luz, hermano, se enciende. Decía una persona, me gustó mucho eso. Cuando yo abro la Biblia, decía, se abre la luz. Y cuando la cierra, se apaga la luz. Entonces otro decía, al tener la Biblia en la mano, es como que tuviéramos la mente de Dios, hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Tuviéramos el cerebro de Dios. Creo que ayer fue mi hija en una clase que tuvo. Me manda una foto. Mira, la maestra trajo un cerebro humano. Y lo llevó y le tomó una foto y me lo mandó. Ella lleva ese cerebro a donde quiera. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que en ese cerebro ya no hay vida usted. Ahora usted cree que hay vida en esta palabra. Hay vida. ¿Cuándo hay vida? Ahora dígame usted, ¿cuándo hay vida en esta palabra? ¿Sabe cuándo hay vida? Cuando la ponemos en práctica. Ahí es. Cuando la ponemos en práctica, esta palabra toma vida, hermanos, en nosotros. Porque de lo contrario está escrita en tinta, en papel. Pero cuando nosotros nos apropiamos de esta palabra, ay hermano, si una hermana nos dijo, lo testificó y dijo, pastor, yo me aferré de ese versículo que dice, para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Entonces, hermanos, este es un fundamento que nosotros debemos de tener, la palabra de Dios. Es una columna fuerte. Entonces, fíjense, mi amado hermano, que cuando nosotros hablamos acerca de la utilidad práctica de la palabra, hermano, mire, ¿para qué sirve la palabra? Es que no es solo de tenerla, no es solo de tenerla en mano. Esto tiene, mi amado hermano, una utilidad. Ahora, ¿cómo la vamos a utilizar? Hay gente que utiliza, por ejemplo, hermano, mire, ahorita viene una celebración pagana. Es una celebración pagana. Lo que es eso ¿cómo se llama eso? El Día del Cariño. Ay, es que como la Biblia habla de que Dios es amor, entonces tengamos el Día del Amor. Y muchos hasta vestidos de rojos usted. Y mi esposa le enoja cuando llegue este día porque cuando va a comprar flores usted, las flores a doble precio. Dice uno, aquellos celebran y uno sale pagando. ¿Por qué? Porque eso, hermano, es algo humano. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, entonces la Biblia tiene utilidades en las cuales, hermanos, nosotros tenemos que venir y ponerla en práctica. Por ejemplo, ¿para qué es útil la Biblia? Es útil para enseñar. Es útil para redarguir. Es útil para corregir. Es útil para instruir en justicia. Y aparte de todo eso, hermano, nos equipa para toda buena obra. Entonces, cuando nosotros vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, y su versículo 16, dice la Reina Valera, toda la escritura que dice es inspirada por Dios.
es inspirada por Dios. Lógicamente Dios usó hombres, hermanos, pero hombres, hermanos, de una talla que uno dice bárbaros. Imagínense, mi amado hermano, la sombra de Pedro al caer sobre enfermos se sanaban. Tanta era la gloria que Pedro tenía, hermanos. Y Pedro, hermano, escribió 2 libros, primera y segunda de Pedro. Y él ayudó a redactar el Evangelio de Marcos, que hoy nosotros lo tenemos. Él ayudó. Juan Marcos dice, hermano, la historia de que él fue el que vino a escribir porque le puso atención a todo lo que Pedro se ponía a hablar, de todos los grandes hechos maravillosos que Jesús hizo cuando estuvo en tierra. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, esto, poneme la Nueva Traducción Viviente de ese versículo, por favor. Miren lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Entonces, esta palabra, hermano, nos enseña la verdad. El que no quiere recibir porque le fascina, hermano, estar en el engaño, estar en la mentira, estar, hermano, sumergido y llevándolos como las ondas del mar que lo llevan de aquí para allá. Pero alguien que ya tiene la verdad y que ya está siendo enseñado por la palabra, hermano, no tan fácilmente es arrastrado, hermano, por las tentaciones. No tan fácilmente viene a ser engañado. ¿Por qué? Porque ya la palabra de verdad está haciendo vida en él. Y dice, y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Es que la Biblia también dice que es un espejo, hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero que va a hacer? Es de echar una miradita en el espejo, ¿verdad? Y máximo cuando ya va a salir de la casa, hermano, y se va al trabajo, vuelve nuevamente a ver cómo está el físico. Y máximo ese físico tan comprometedor que usted tiene. Bendito, ¿no? Porque es la gracia de Dios, pues. Bendito el nombre del Señor. Se va a ver al espejo a ver cómo está. Así, me eché bien el baño, voy bien peinadito. Y cuando nosotros abrimos la Biblia, eso es lo mismo que nosotros venimos a ver. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, vayamos allá a Primera de Corintios, capítulo 6. Y su versículo 9. Primera de Corintios 6, 9. Mire lo que dice ahí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios. Una persona, hermano, que ya tiene la verdad en su corazón, sabe que si es un fornicario, está viviendo en pecado, sabe que tiene que venir y poner una cuenta a su vida con Dios, porque ya tiene la verdad, ya hay algo que está viniendo a trabajar en su vida. Igualmente, la idolatría. Usted y yo ya no somos idólatras. Amén, hermanos. Ni el adulterio, mucho menos estar, hermano, con mentalidad, hermanos o hermanas, de tener relaciones con personas que no sean las esposas o los esposos. Amén. Ni los afeminados. Bendito el nombre de Jesús. Ni los que se echan con varones. Versículo 10, mire lo que dice. Ni los ladrones. Todo esto, hermano, es un espejo. Y mire lo que sigue diciendo, pero esto lo dice al final. Ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Oiga, ¿qué dice? Heredarán el reino de Dios. Pero mira el siguiente versículo que dice. Y esto, oiga lo que dice, erais. Bendito el nombre del Señor. Pastor, yo nunca fui fornicario.
pero quizá fue un mentiroso. Yo nunca mentí, pero fui un idólatra. Más de alguna cosa, pero aquí dice, y esto erais algunos. Pero mire lo que sigue diciendo, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a la Biblia, hermano, mire, vayamos allá a Efesios, vayamos a Efesios. Bendito el nombre de Jesús. Efesios, capítulo, bendito el nombre de Jesús. Miren, se me fue ese versículo donde está, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 3:20. Amén, hermanos. 4:26. Ay. Gracias. Miren lo que dice. El versículo, hermanos, 26 viene y dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora mire que sigue diciendo: el que hurtaba, ¿qué dice? No hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con con el que padece necesidad. Mire lo que sigue diciendo. Es que esto es, hermano, lo que es útil la Biblia. Aquí nosotros encontramos la utilidad de la palabra. Ahora mire lo que sigue diciendo el versículo 29. Ninguna palabra corrompida, ¿qué dice? Salga de vuestra boca. Entonces, hermanos, hay palabras corrompidas, hermanos, que salen de nuestra boca. Que un día quizá ese era, hermano, lo que nosotros teníamos. Por ejemplo, yo era uno, hermano, que delante de mis papás yo nunca dije una mala palabra, pero cuando yo andaba en la calle, hermano, mire, hermano, la boca se me hacía así, de tanto estar hablando, hermanos, palabras corrompidas. Palabras, mi amado hermano, que ensucian una vida. Y un día me acuerdo que mi madre me dijo: si te oigo otra vez decir una mala palabra, me dijo, con jabón, me dijo, te voy a lavar esa boca, me dijo. Qué bueno que así se hubiera quitado eso, hermano. Hay gente que toda la vida ha sido mal hablada y hasta el día de hoy siguen así. Pero no es el jabón físico, es la palabra, hermanos. Entonces dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea. Mire, hermanos, que esto es algo maravilloso. La que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Gracias a los creyentes. Al fin de dar gracia a los creyentes. Versículo 30, mire lo que dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31. Entonces, aquí nosotros estamos viendo, hermano, para qué es útil la palabra. Quítese de vosotros toda amargura. Para esto es útil la palabra. O hermano, dígame, cuando andábamos en el mundo, ¿qué nos decían los que nos hacían algo? Y un amigo: y eso te hizo ese, y te vas a quedar así. Yo ya me hubiera desquitado. Éramos incitados a hacer lo malo. Entonces dice así, ahí: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. ¿Y qué más dice? Y toda malicia. Versículo 32.
Antes, oiga, esto ya es parte de lo que la palabra habla y hace en nosotros. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Oiga, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces la Biblia, hermano, es útil para enseñar. Es útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia. Por eso, hermano, nosotros no podemos ser cristianos de nombre. Usted y yo tenemos que ser cristianos de convicción. Amén, hermanos. Demostrar, hermano, es que el ser uno cristiano evangélico, hermano, es un nuevo estilo de vida. Esto es un estilo de vida. ¿Cómo era su estilo de vida antes, cuando vivía sin Cristo? Ahora, ¿cómo es su estilo de vida hoy que vive en Cristo? ¿Es una persona rencorosa todavía? ¿Es una persona peleonera? ¿Es una persona, hermano, que le gusta el buchinche, le gusta, hermano, estar en pleito? Si eso éramos antes, hoy, hermanos, somos personas buenas. Somos personas misericordiosas. Somos personas, mi amado hermano, que mire, a veces cuesta a usted, que mire, perdonar es una de las cosas que más cuesta a usted. Bendito el nombre del Señor. Es una de las áreas, mire hermano, hay mucha gente que tiene dañado el corazón porque tiene amargura, tiene odio, tiene resentimiento, hermano, y eso no le permite, hermano, ser próspera en el evangelio, no le permite que avance porque hay algo que lo tiene detenido. Pero la Biblia a nosotros nos enseña que tenemos que venir a tener, hermano, sanidad en nuestro corazón. Entonces todo esto, ¿dónde lo aprendemos? Aquí en la Biblia. Y tenemos que saber que la misma Biblia nos enseña, mi amado hermano, que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Siembras bien, bien vas a recibir. Pero hermano, que es de una persona que nunca ha sembrado usted. Y eso va también a los que están allá en casa. Hay que sembrar bien, hermanos. Porque va a llegar el día, hermano. Quizá hemos ayudado a muchos. Y quizá nunca vemos, hermano, la recompensa de ello. ¿Y sabe por qué a veces no la recibimos? Porque Dios sabe que no hay necesidad. Pero cuando llega el día, hermano, de la necesidad, ahí es donde nosotros vemos la recompensa de todo lo que Dios hace y de todo lo que usted y yo hemos sembrado. Bendito el nombre del Señor. Por eso, hermano, vale la pena, vale la pena. Y la Biblia nos lo enseña. Entonces, fíjense, mi amado hermano, que la naturaleza de la palabra es espiritual, fíjese. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Bendito el nombre del Señor. No solo son letras, sino que es poder transformador. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 6 y su versículo 63. El Evangelio de Juan 6, 63 dice, por el 62, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Usted y yo sabemos, hermano, de dónde vino Jesús. Vino del cielo. En el principio era el verbo. Versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, hablando el Señor, hermano, dice, son vida, son espíritu y son vida. Por eso, hermano, el centurión, ¿qué fue lo que le dijo a Jesús cuando su siervo estaba enfermo? ¿Qué le dijo? Di la palabra. Di la palabra. Y yo sé que mi siervo sanará.
Entonces Jesús envió palabra de sanidad, hermano. Y dice la Biblia, hermano, de que el siervo del centurión fue sano a la misma hora que el Señor proclamó esa palabra. Entonces, esta es una palabra profética segura, hermanos. Otro ejemplo, mire. Por eso, hermano, mire, el desobediente no va a querer atender a oír la voz de Dios por medio de su palabra. Por ejemplo, Naamán el sirio tenía necesidad. ¿Cuál era la necesidad de Naamán? Lepra. Era un hombre leproso. Y dice que el rey de Siria le mandó a decir al rey de Israel: mira, voy a mandar a Naamán. Tiene lepra, por favor, sánalo. Y dice que el rey de Israel dijo: ¿y este qué cree? ¿Yo soy Dios o qué? Para que me lo mande, ¿yo lo voy a sanar o qué? Y dice que eso llegó, hermano, en revelación al profeta Eliseo. Y dijo Eliseo al rey: mándamelo acá. Y hermano, dice que Naamán llegó ahí donde estaba Eliseo. Él pensó que Eliseo, hermano, lo iba a recibir con grandeza. Ay, el general de los sirios, pase por acá. No, ni salió ni lo conoció. Pero le dio palabra: sumérgete 7 veces en el río Jordán y serás sano. Entonces ahí es donde nosotros vemos, hermano, que a veces tenemos acciones y actitudes como Naamán. Hay cosas en la Biblia, hermano, que se está predicando, se está hablando, y hay personas que sienten que eso, mire, es como que le estuvieran pasando el machacador, ¿verdad? Cuando están haciendo el chirmolito aquel, ¿verdad? Y le pasan así para destripar los tomates. Y así siente la gente que la palabra le está agarrando el corazón. Porque hay cosas que no están buenas en su vida. Y Naamán viene y dijo: ¿y no hay mejores ríos allá en Siria? El río Farfán. ¿Cuál fue el otro río? No me acuerdo cuál, pero fueron 2 ríos que mencionó: Farfán y el otro. Y al Jordán me está diciendo que me vaya a meter. Entonces viene uno de los siervos, hermanos, de esos llenos de Dios, hermano, un israelita. Le dijo: mi señor, ¿y qué se le va a quitar si lo hace, pues? Yo estuviera si él me lo dijo. Mire, esos que le recomendaron a Naamán ir ahí con el profeta Eliseo, ellos ya habían experimentado el poder de Dios. La noticia se había divulgado, hermano. La viuda, que el acreedor llegó a agarrarle a sus hijos porque tenía deuda. Dice que Eliseo le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Pues ahí tengo una vasija de aceite. Presta más vasijas, le dijo. Que esa vasija va a llenar a todas las demás vasijas. Vende ese aceite y lo que sobre te quede, pero paga tu deuda. Hermano, en la lógica, así honestamente, ¿cuándo ha visto usted que una hacha flote en agua, hermanos? ¿Cuándo? Y dice que Eliseo le preguntó: ¿dónde está el palo, verdad? El mango del hacha, ¿dónde está? A ver, aquí está. ¿Y dónde cayó el hacha? Ahí, tiró el palo y el hacha sale usted. Es que, hermano, para Dios no hay nada imposible, hombre. Entonces le dice: Señor, si te está diciendo, ve y métete, hombre. Y aquel bravo, hermano, se fue a meter. Y muchas veces así, cuando nos sumergimos en la palabra, eso es lo que ella misma empieza a hacer en nuestras vidas. Empieza a limpiarnos, empieza a purificarnos, empieza, hermano, a restaurarnos. Y dice mi amado hermano, que la piel de Naamán, después de que se sumergió las 7 veces, que la piel así como la de Jaden, suavecita usted. Hoy uno, mire, se pasa la mano como que una lija 40 tiene en la mano usted.
Ya no es la piel de bebé. Pero Naamán tuvo esa dicha. ¿Por qué? Porque se sumergió. Entonces fíjense, mi amado hermano, ahí dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu. ¿Y qué dice? Y son vida. Y a su nombre. Entonces, hermano, cuando llegue la enfermedad, diga: Padre, esta palabra tiene vida, tiene poder, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que por tu llaga somos curados. Amén. Y por la fe, usted declárese sano. Bendito el nombre de Jesús. Diga el débil que dice. Entonces, cuando no haya fuerza, hermanos, Padre, en el nombre de Jesús, yo me fortalezco en el poder de tu palabra. Y no dice la palabra, pues, hermanos, que Él va a aumentar nuestras fuerzas como las del búfalo. Bendito el nombre de Jesús. Miren lo que dice ahí el Evangelio de Juan 5:39. Vayamos allá al Evangelio. Entonces, este es un pilar, hermano. Mire, y aquí nos detuvimos porque hablar de ello, tenemos mucho que hablar, hermanos. En el 5:39, mire lo que dice la palabra: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece, oiga, hermano, que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, mi amado hermano, hay que escudriñar. Fíjense que ahorita con los caballeros estamos leyendo el Evangelio de Marcos. Y hoy precisamente se leyó el capítulo 5. Donde, hermano, encontramos 3 milagros maravillosos. El Señor resucita a la hija de Jairo, libera al gadareno y sana a la mujer del flujo de sangre. 3 milagros gloriosos en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Entonces, cuando nosotros vemos eso, mi amado hermano, dice la Biblia que ellas son vida. Escudriñemos las escrituras. Ahí, hermano, cuando nosotros nos ponemos a leer, hermano, cuando nos ponemos a indagar, hermano, encontramos unas cosas tan maravillosas en las cuales nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdame. Por ejemplo, vayamos allá a Filemón. Mire, Filemón, mi amado hermano, es una carta que el apóstol Pablo escribió, que tiene 25 versículos. Es solo un capítulo. Pero fíjese, hermano, que hay algo glorioso en Filemón. Y mire lo que dice el versículo 4, hablando el apóstol Pablo, cómo se refiere Pablo a Filemón. Y le dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Y esto es algo, mi amado hermano, que tenemos que aprenderlo. La Biblia lo dice. Hacer memoria en nuestras oraciones de los seres amados, los seres queridos, los conocidos, los amigos, todos aquellos que nosotros tengamos. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que nosotros, mi amado hermano, vayamos a necesitar algo, hay que poner esa vida en oración, fíjense. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 5. Porque oiga, hermanos, del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Ahora mire el versículo siguiente. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Versículo siguiente, el 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿De qué? Ponerlo nuevamente. ¿De qué han sido confortados los corazones? Del gran gozo y del amor. Y sigue diciendo ahí abajo: han sido confortados los corazones de los santos. Versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene,
Mira el verso 9, ¿qué dice? Más bien, oiga, te ruego por amor. Entonces Pablo le dice en el versículo 8, ¿verdad? Yo tengo derecho de pedirte, pero hoy te ruego. Mire, así dice ese versículo. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo estaba preso. Versículo 10, mire lo que dice. Te ruego, oiga, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Versículo siguiente. El cual en otro tiempo te fue, ¿qué dice? Inútil. En otro tiempo no te sirvió. Pero como fue engendrado en las prisiones, fue una alma que Pablo se ganó. Viene y dice, pero ahora a ti le dice, y a mí nos es útil. ¿Por qué es útil? Porque Cristo vino a su vida, porque la palabra vino a transformarlo, porque la palabra lo vino a cambiar, porque la palabra vino a hacer algo diferente. Entonces, usted y yo antes éramos unos inútiles, mi amado hermano, pero ahora somos útiles para la gloria de Dios. Entonces, mire lo que dice el verso 12. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues, le dice, recíbele como a mí mismo. Mire, prácticamente Pablo estaba mandando una carta de representación suya. Y dice el verso 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Verso 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces Pablo se lo manda a Onésimo. Y Filemón lo tenía que recibir voluntariamente. Verso 15. Porque quizá, dice, para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. ¿Por qué? Porque ya había habido cambio, hermanos. Verso 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Entonces fíjese que este Onésimo, hermanos, ¿qué le hizo a Filemón? Para que Pablo venga a intervenir de esa forma. Y le dice el apóstol, si algo te quedó debiendo, ponlo a mi cuenta. Si algo te robó, ponémelo a mi cuenta. ¿Qué te hizo? Ponlo a mi cuenta. Yo lo pago. Entonces, mire, mi amado hermano, yo Pablo lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Hermano, es que mire, qué tremendo. Por eso la palabra, hermano, es útil. ¿Qué clase de persona era Onésimo? Pero llegó la palabra, hermanos. Esa palabra de vida, bendito el nombre de Jesús. Esa palabra poderosa vino a transformar la vida de Onésimo. Entonces, hermano, es impactante que nosotros pongamos atención en esto. Queremos cambio en nuestras vidas, démosle lugar a la palabra. Leamos la palabra. Dejemos que la palabra hable a nuestras vidas. Amén, hermano. Dejemos que la palabra, hermano, ministre nuestros corazones.
Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos fueron peleoneros aquí, hermano? Así honestamente, ¿a quién le gustaban los pleitos? A hermana, aquí hermana Marta dice, le gustaban los pleitos. Hermano David dice que no. ¿Usted, hermana? ¿Sí? ¿A usted, hermano Rey? ¿No? ¿Hermana Gloria? Le gustaban. ¿Usted, hermana Leti? ¿No? ¿A ti? ¿A usted, hermano Marvin, le gustaban los pleitos? ¿Hermana Yeri? A mí me fascinaban usted. ¡Ja! Y máximo, hermano, para incitar a otros a pelear, éramos buenos ustedes. Mire, a veces yo, que mire, hermano, yo me acuerdo usted que estábamos en la juventud. Y dale vos primero, pues, dale. Y ahí pasaban un buen, dale. Y llegaba uno, va, el que escupa primero se tiene que dar primero. Hermano, mire, y uno los provocaba a pelearse usted. Porque así éramos, hermanos. Pero hoy la palabra, hermanos. Mire, créame, que si yo peleara, yo sé que ya, a mí como que se me olvidó usted. Ya como que eso, mire, ya no está en mi ADN. El pleito. Y mire, hermano, mire, a veces yo me imagino cómo yo voy a reaccionar a la hora de problemas, a la hora de una pelea. Yo digo que yo voy a salir corriendo y no es de cobarde. Porque uno se conoce cómo era. Yo les he contado que yo tengo aquí un recuerdo, miren, hermanos, aquí, en esta parte de acá del hombro. Fue mi última pelea y ya estaba yo en la iglesia. Me peleé con una persona y ese me metió una mordida aquí, hermano. Yo tengo ahí los dientotes como de... Por pura misericordia no me quitó el pedazo de carne, dice usted. Pero ahí tengo yo esa mordida. Pero todo fue por peleonero. Recuerdo que mi pastor decía, no hombre, eviten esas juntas, eviten esas amistades. Pero como uno siempre, no es que son mis amigos de la niñez, evítenlas. ¿Cómo puede andar la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión hay? Y yo siempre, ahí mire, hermano, llegó ese día, hermano. De ahí llegué yo, pastor, todo ensangrentado, arrepentido, pero después de que nos habíamos revolcado con él, me peleé. Y él, me acuerdo que dijo, y no se lo dije, pues, ¿por qué no hacen caso? Pero mire, mi amado hermano, la palabra vino a hacer cambio en nuestros corazones. Quizá usted no fue peleonero, pero quizá tuvo algún detallito que, hermano, eso lo tenía anclado y no lo dejaba ser libre. Pero vino la palabra y lo libertó. Amén, hermanos. Entonces en este Filemón, hermanos, viene el apóstol Pablo y dice, yo lo escribo con mi mano, si algo te quedó debiendo, yo lo voy a pagar. Entonces tenemos que darle lugar al Señor. Escudriñemos la palabra, hermano. Mire lo que dice Oseas capítulo 6 y su versículo 6. No es ese donde dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Bendito el nombre de Jesús. 4:6 o 6:4. 4:6. Oiga lo que dice, mi pueblo fue destruido. Oiga lo que dice, porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra. Por cuanto desechaste el conocimiento, ¿qué dice? Yo te echaré, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio,
porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Y todo por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, mi amado hermano, si vemos la destrucción, vemos la desolación, vemos cómo nuestros contornos, vemos cómo nuestra familia, vemos cómo todo lo que amamos, hermano, lo que queremos, lo que hemos tenido, hermano, se esfuma, es porque estamos dejando de escudriñar la palabra, y eso lo que va a venir a traer va a ser destrucción. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, mi amado hermano, el primer pilar, hermano, es la palabra, es la inspiración divina. Es nuestra fuente de autoridad, la palabra. Bendito el nombre de Jesús. Número 2, la sangre. La preciosa sangre. La sangre de Cristo. Esa, mi amado hermano, viene a ser nuestra base de redención. Por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, usted y yo hemos sido redimidos de la condenación del pecado. Es por la sangre. Entonces, el precio pagado por nuestra libertad, hermano, fue a través de Cristo. Cristo pagó el precio. Amén, hermanos. Ay, hermanos, así como somos de chillones, hermano, de llorones. ¿Usted cree que íbamos a aguantar una de esas azotadas que le metieron al maestro? No, hermanos. Ahí dicen, ¿verdad?, que un hombre siente que una gripe es como un parto. Puta ganar, es bullying, babos. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, su valor es incalculable. El valor del sacrificio de Cristo es incalculable. Bendito el nombre de Jesús. Melanie, léeme primera de Pedro 1:18 y el 19. El valor es incalculable. Amén, hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, mi amado hermano, el precio que Cristo pagó por nosotros no fue cualquiera, hermano. Entonces ahí lo dice. Verso 19. Entonces fíjese, mi amado hermano, eso no es la base de oro y de plata. Mire lo que dice el versículo 18. Bendito el nombre de Jesús. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Hermano, el sacrificio de Cristo. Mire, hermano, eso tiene un valor, la sangre de Cristo tiene un valor incalculable, no hay precio. Bendito el nombre de Jesús. No hay precio, mi amado hermano. Entonces, cuando nosotros leemos el versículo 19, ahí encontramos, mi amado hermano, lo valiosa que tiene que ser la sangre de Cristo para nosotros. Porque por esa sangre, mi amado hermano, es que usted y yo hoy tenemos redención de pecado. Esa sangre es la que nos purifica. Esa sangre es la que nos redime. Esa sangre es la que nos restaura. Esa sangre es el pacto del Hijo con el Padre por usted y por mí, mi amado hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Santo, preciosa sangre, como de un cordero, dice, sin mancha y sin contaminación. Es que en Él, hermano, en el Señor no hallamos mancha, hermano.
En Él no hallamos contaminación. Fíjese que el Evangelio de Mateo, el capítulo 27, hermano, está la narrativa de cómo fue el arresto de Jesús. ¿Qué fue lo que le hicieron al maestro, hermano? Cuando lo llevaron ahí, hermano, al patio donde lo tenían, donde Pedro lo negó 3 veces. Lo escupían, le cubrían los ojos, lo abofeteaban, se burlaban de él. Isaías 53 habla acerca de lo que él sufrió. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Bendito el nombre del Señor. Como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, oiga hermano, de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, cuando nosotros vemos eso, mi amado hermano, la sangre de Cristo no tiene precio. Usted y yo no fuimos rescatados, hermanos, con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Usted cree que alguien iba a pagar algo por nosotros, hermano? No. ¿Quién? ¿Quién? Si todo ser humano necesitaba que alguien lo viniera a redimir, hermanos. Mucho dinero podrá tener la gente, pero si no tiene a Cristo en su corazón, de balde son todas esas riquezas, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, aparte de eso, mi amado hermano, el efecto de la sangre, que prácticamente, hermano, es la base de nuestra redención. Mire, el efecto, esta sangre tiene un efecto legal, hermanos. Legal. Oye, hermano, ahorita está en las noticias todas esas reuniones que están teniendo en el Capitolio para ver qué hacen, hermano, en lo legal, para condenar a aquellos que han hecho tantas cosas malas. Y ahí hay un debate, unos defendiendo a los malos y los otros, no, que son responsables, son culpables. Pero no, decía una persona ahí, pero como no ha habido otro líder. Y miren un debate ahí. Y viene uno, hermanos, y cae en cuenta y dice, si eso es lo que necesitan, es a Cristo en su corazón. Eso es lo que necesita esa gente. Entonces fíjense, mi amado hermano, su efecto legal, la sangre de Cristo, el efecto legal. En su sangre usted y yo tenemos redención y el perdón de nuestros pecados, de todos los pecados. Mire lo que dice en Colosenses 1:14. Dice, poned el verso 12, hija, por favor. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Verso 13. El cual nos ha librado de la potestad, oiga hermano, de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados, estábamos aquí y nos agarró el Señor en su sacrificio. ¡Pum! Ahora ustedes son parte de acá. Entonces el verso que dice, en quien tenemos, oiga lo que dice, redención por su sangre, el perdón de pecados. Bendito el nombre de Jesús. Es por su sangre, no es por otra cosa. Por la sangre de usted y yo tenemos redención. Poner la traducción viviente ese versículo, hija, por favor. Dice, quien compró nuestra libertad
y perdonó nuestros pecados. Entonces usted y yo somos libres, hemos sido redimidos por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Por eso fíjese, mi amado hermano, oía yo a un siervo del Señor mencionar lo siguiente, y decía él que cuando él inició, hermanos, en el evangelio, dice que fue a hacer una visita al hospital, y cuando entró en el hospital había un crucifijo con un Jesús, dice, así mire, todo triste. Y de que él se quedó viendo, pero ahí tienen a Jesús crucificado. De ahí salió, en una iglesia lo tenían también. De ahí siguió, y donde él pasó había un cementerio y todas las tumbas tenían un crucifijo. Y así a Jesús. Y decía él, pero ¿por qué? Y dice que el Señor vino, y esto hablaba mi vida, que el Señor vino y le decía a él que Cristo no es un símbolo de muerte, Él es un símbolo de vida y de victoria, amén, hermanos, porque Él resucitó, bendito el nombre de Jesús. Él está a la diestra del Padre, ok, derramó su sangre, pero cuando Él resucitó, mi amado hermano, resucitó con poder y con gran gloria, bendito el nombre de Jesús. Hebreos 9:22, mire lo que dice referente al efecto, hermano, legal que el sacrificio de Cristo tiene. Y Hebreos 9:22 dice la palabra: de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Es cierto, antes lo hacían una vez al año para redimirse todos de pecado, pero tenía que hacerlo repetidas veces. Cada año lo tenían que hacer, pero cuando Jesús vino, el Cordero inmolado vino, murió, fue una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio que el gran sacrificio que nuestro Rey hizo por cada uno de nosotros. Sacrificio glorioso, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Poner el versículo siguiente. Dice: fue pues necesario que las figuras, oiga, de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces, hermano, cuando Cristo vino, ese fue el mejor sacrificio, mi amado hermano, que ha habido a nivel de toda la historia. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, mi amado hermano, fíjese que le estoy mencionando acerca del valor incalculable de la sangre de Cristo. Mucho oro, mucha plata podrá tener usted, pero usted no va a poder comprar su salvación si no permite que la sangre de Cristo le lave de todos los pecados. Número 2, tiene efecto legal. Y número 3, mi amado hermano, la eficacia de esa sangre es continua. Esa sangre tiene efecto hoy día. Bendito el nombre de Jesús. Porque es, mi amado hermano, maravillosa. Oiga lo que hace la sangre de Jesús. La sangre de Cristo nos limpia constantemente de todo pecado mientras caminamos, hermano, en la luz. Hoy usted y yo lo ofendimos, podemos venir a Él, Él nos perdona. Pero tampoco podemos estar haciendo de un juguete ay, voy a pecar hoy, ay, Señor, perdóname. No, tampoco no podemos venir a estar pisoteando la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Fíjese lo que dice ahí en Hebreos, capítulo 10 y su versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, oiga, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Verso 27.
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Versículo 29. Oiga lo que dice esto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si antes en la ley de Moisés, con 2 testigos que dijeran, sí, ese fue el que lo mató, era ojo por ojo, diente por diente. Ahora, si viniéramos a poner ese panorama, ¿qué castigo cree usted que merece aquel que pisotea la sangre de Cristo? A ver, David, ¿qué castigo pensás que merece? ¿Tú, Arlen? ¿Usted, hermana Gloria? ¿Qué cree que merece aquel que pisotea la sangre de Cristo? Pero es que con el simple hecho de que la pisotee ya estamos mal. Con el simple hecho de pisotearla. Decía hermana Arle, así como nosotros somos para venir a dictar juicio, hermanos. Y esta es una pregunta tan delicada, hermanos. Porque si usted y yo decimos, ese es que lo maten. No nos olvidemos que nosotros también a veces la pisoteamos, hermano. Amén, hermano. Mejor sabe qué tenemos que hacer, decirle al Señor, ayúdanos, Padre, a poder vivir bajo tu voluntad. Entonces, hermanos, Primera de Juan, capítulo 1 y su versículo 7, la palabra dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, oiga lo que dice, su Hijo nos limpia de todo pecado. Póngase de pie, hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Solo 2 pilares le pude hablar. Es que esto es algo bien extenso, hermano. Es algo extenso hablar de esto. ¿Se ha gozado? Vamos a orar, vamos a orar. Ahorita mientras, hermanos, se regulan las cosas, vamos a orar, vamos a leer la palabra 6:26, capítulo 6 de Números y el verso 22. Y luego recogemos las ofrendas, amén, para que nuestros hermanos en su casa puedan tener la lectura, la oración final. Hermanos, si usted cree que ha ofendido al Señor, pídale perdón. Y propongámonos aferrarnos a su palabra. Propongámonos valorar la sangre que Él derramó para nuestra libertad, para nuestra redención. Padre, en esta preciosa hora te doy gracias. Cada uno, Señor, de los que estamos aquí reunidos, estamos, Padre Santo, reconociendo la autoridad de tu palabra, Señor. El valor que tiene tu sangre, la que derramaste por nosotros, Señor. Si te hemos fallado, si te hemos ofendido, perdónanos. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Señor bendito, a poder hacer tu voluntad. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Bendice a cada uno de tus hijos allá en su casa, a los que estamos aquí en tu casa, Señor. Bendícenos, Señor.
Glorifícate, Padre. Y que esta palabra, Señor, quede en nuestro corazón. Que la palabra es inspirada por ti. Que la sangre de tu Hijo derramada en la cruz del Calvario nos ha limpiado de todo pecado. Si te hemos fallado, te hemos ofendido, perdónanos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Leemos todos juntos. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén, hermanos. Dios les bendiga a los hermanos allá en sus casas. Bendiciones, amén, hermanos. Y voy a pedir, hermanos.